y Desde el Pie, que es la página de nuestro programa. Pero se pueden comunicar a través de WhatsApp por el 3442-547-542. Y recuerden que la repetición va los sábados de 9 a 10. Muy bien, a través de estos medios entonces nos podemos estar poniendo en contacto con este programa político, programa kirchnerista, que tenemos la alegría de ir por el 16º. Este programa dedicado exclusivamente en el día de hoy a lo que hemos celebrado el 2 de abril, que es el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de las Islas Malvinas, ¿sí? Y con respecto a esto, bueno, queremos comenzar con una reflexión a cargo de Marta, que nos va a leer en este momento. La Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas, guerra patria, que por un rato unió a los argentinos pisadores y a los argentinos pisados, culmina con la victoria del ejército colonialista de Gran Bretaña. No se han hecho ni un tajito los generales y coroneles argentinos que habían prometido derramar hasta la última gota de sangre. Quienes declararon la guerra no estuvieron en ella ni de visita. Para que la bandera argentina flameara en estos hielos, causa justa en manos injusta, los altos mandos enviaron al matadero a los muchachitos enganchados por el servicio militar obligatorio, que más murieron de frío que de bala. No les tiembla el pulso. Con mano segura firman la rendición los violadores de mujeres atadas, los verdugos de obreros desarmados. Eduardo Galeano. Interesante postura, ¿no?, frente a esto que hemos conmemorado, no celebrado, hemos conmemorado, recordado, para muchos con dolor, y eso que muchos de los que lo recordamos aún con dolor no tuvimos nada que ver con la guerra de Malvinas, no estuvimos involucrados directamente en la guerra de Malvinas. Bueno, para eso tenemos el primer invitado de la noche que sí estuvo involucrado, un excombatiente de Malvinas, Armando Cébola, que nos visita en esta noche y que, no sé, Bocha, vos lo vas a presentar. Sí, que se presente él nomás porque... bien. Ya que está. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches a todos, buenas noches a ustedes y buenas noches a la audiencia. La presentación mía va a ser desde la sala evocativa Malvinas, que es el lugarcito donde tenemos. Mi nombre es Armando Cébola, como bien lo dijiste, pero pertenezco a un hermoso grupo acá en Concepción y a un hermoso grupo en lo que es la provincia de Entre Ríos, que es el CECIMER. Y bueno, lo que más nos ha llegado y nos ha sacado adelante, creo que ha sido ese lugarcito que tenemos, la sala evocativa de Malvinas, donde hoy día se armó una trayectoria muy importante, sola prácticamente la sala, o sea, nosotros simplemente la guiamos, hacemos todo lo posible por llegar a todos los lugares que nos invitan. Ha pasado mucha gente también por el lugar. Y bueno, ese lugarcito nosotros le decimos que es un pedacito de turba, ¿no? Nos metemos ahí adentro y nos parece que estamos de vuelta en Malvinas. Hace un ratito escuchaba lo que estabas comentando, Marta. Por ahí está muy buena la reflexión en sí. Pero, ojo, esto es una crítica constructiva. Nos duele mucho cuando hablan de pobrecitos. Nos duele mucho porque nosotros tenemos muchos compañeros que han hecho cosas que nadie las nombra, o sea, que nadie las mostró tampoco. E inclusive en las películas, en los documentales, no están dentro del lugar que deberían estar. Tenemos muchos amigos que han bajado con sus amigos, hermanos en el hombro hasta 3, 4 kilómetros bajando el cerro Tumbledon, porque lo hemos visto, llevándolo hasta la ambulancia y luego volver a seguir combatiendo, y solo con 19 años. Sí, éramos chicos, tienen razón, no hay duda de eso. Pero creo que crecimos de golpe, creo que muchas de las cosas que nos sucedieron en Malvinas nos dieron la posibilidad de ser hombres realmente que pusimos todo lo que teníamos en ese lugar
Y entonces justamente es eso lo que por ahí a veces nos toca un poquitito. Y no digo que nos tienen que cambiar el nombre, pero sí tener en cuenta de que esos jóvenes que estuvimos en ese lugar somos los que hoy, y somos los que también son los que quedaron, ¿no? Somos los que hoy llevamos adelante un montón de cosas, y tal vez con algunos 20 años encima agregados por el tema de lo que fue este conflicto, ¿no? Vos sabés que no tengo ninguna duda del terrible valor que tuvieron. Digamos que estábamos leyendo un texto de Galeano, y Galeano siempre fue muy crítico a todo lo que tiene que ver con la guerra y la lucha armada, ¿no? Pero evidentemente creo que somos conscientes del valor que tuvieron y de lo que fue para ustedes estar en ese lugar, ¿no? Y a esa edad. Sí, yo lo tengo a Ricardo Galeano justamente con una de las partes, las guerras mienten, una de las gran verdades que hay con respecto a todo esto, porque nosotros en realidad lo que es el museo en sí lo manejamos desde un punto de vista totalmente opuesto a lo que fue la guerra. Si bien volcamos todo lo que tenemos vivido, normalmente lo que hacemos es intentar de que todo lo que se consiga de aquí en más o de ese momento en más sea por la paz y no por la guerra. Hemos tenido contacto con algunos excombatientes contrarios y opinan lo mismo. Es increíble, o sea, a nosotros nos ha pasado, cuando estaba prisionero ahí en Malvinas nomás, estábamos haciendo diferentes tipos de trabajo, y en los momentos de descanso, hablando con un escocés, lo que él decía, pensar que hace un rato nos estábamos matando entre nosotros y ahora hablamos de igual a igual, y solo por 4 o 5 locos que en vez de unirse para hacer algo importante, hacen esto, dice. Y parece raro porque justamente ellos cobran para eso, su trabajo. Nosotros no cobrábamos. Pero de todos modos, hay muchas cosas que rescatamos de todo lo feo que tiene la guerra, ¿no? Y uno por ahí trata en lo posible de que se comprenda de que no tiene que volver a suceder algo así. Yo siempre les digo, la guerra nunca jamás termina el día que dice que termina. Nunca terminó para nosotros el 14 de junio. La guerra sigue hasta el día de hoy. El tema es cómo poder abrir nuestra mente o nuestro cuerpo para mostrarle al mundo o a la gente lo que es vivir con la guerra encima. Es imposible por ahí transmitirlo o mostrarlo. Nosotros no es que no queremos que nos tengan lástima, lo único que queremos es que a nadie le pase lo mismo, que nadie tome esto como... Para mí es una enfermedad que no tiene cura, es algo crónico que no tiene cura, y bueno, es lo que siento, ¿no? Se lleva, mirá, los que tenemos abuelos que han participado en la guerra, como mi abuelo que participó en la Primera Guerra Mundial, la guerra fue algo que lo acompañó siempre, ¿no? Y le puso una mirada distinta sobre el mundo y sobre las cosas. Dolorosa, seguramente que sí dolorosa, pero mucho más sabia, ¿no? Sí. Mucho más sabia. Yo quería decirte que con respecto, entiendo que no les guste que les digan pobrecitos, pero me das el pie cuando decís que del otro lado eran profesionales, porque yo escuché el otro día un programa en Crónica muy interesante con excombatientes de distintos lugares. Lo que apena es que ustedes eran tan jovencitos y, según decían algunos, sin experiencia, y luchaban contra un ejército poderoso con experiencia. No, obvio que experiencia no teníamos ninguna. Yo creo que ni nuestros jefes tenían experiencia. De acuerdo a lo que se vio y se vivió, ni nuestros jefes tenían experiencia. Solo que lo que hicimos, lo hicimos con todo el orgullo del mundo, pero porque estábamos, por lo menos los que estábamos dentro del servicio militar, ya casi, o sea, en realidad nosotros terminado, la visión de todo esto era el orgullo y el honor de defender la patria. O sea, por más que nos digan, eran chiquititos, los mandaron, los obligaron,
por ahí a nosotros no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a otro tipo de ¿cómo les diría? De experiencia o de obligación, si fuera el caso, que es lo que uno asume durante lo que era el servicio militar obligatorio antiguamente, ¿no? Uno asume que tiene que defender la patria y no importa qué es lo que esté adelante ni qué es lo que pase tampoco atrás. Entonces esa experiencia se va adquiriendo en el momento que va sucediendo. Yo recuerdo muy bien, y esto por ahí son cosas que pasaron durante la guerra, nuestros dos jefes, que eran dos suboficiales que no eran de nuestro batallón. Nosotros habíamos quedado en un lugar donde no estaba calculado que estemos, porque nosotros teóricamente tendríamos que haber vuelto al batallón, no se pudo, no pudimos regresar, y quedamos con dos suboficiales que eran los que nos dirigían y no eran de nuestro batallón. Esos dos suboficiales el día 11 de junio ya no estaban. Y entonces, claro, yo digo, 19 años, teníamos algunos compañeros de 18 que hacía muy poquito que estaban. Y sin embargo nos manejamos igual. O sea, fíjense a lo que llega el ser humano, que toma una decisión y la decisión es correcta. O sea, hicimos cosas muy importantes, creo. Hicimos cosas muy buenas. Viendo tal vez enfrente esa misma madrugada del 13 de junio, a la tarde del 13 de junio, que fueron las 5 de la tarde, digo madrugada porque ya estaba oscureciendo, teníamos gente muy cerca nuestro, hacía 60 y algo de días, que veníamos con bombardeos constantes, sin parar, no nos dejaban descansar. Entonces, claro, todo eso vos decís, a lo que llegás, a lo que cambia, más allá del miedo que uno tiene, porque realmente se siente miedo, y el miedo duele aunque parezca mentira, llegamos a donde llegamos, ¿no? O sea, ellos mismos, hay un libro inglés que está escrito, lo tienen que haber visto, lo tienen que haber leído, o lo han sentido en los comentarios, de que hablan también de los argentinos. Dice, en 15 días calculábamos sacarlo y nos llevó 62. No éramos tan chicos. Sí, no discuto la idea de que está porque es así, pero creo que uno crece de golpe en esos momentos. Cada uno que tiene una situación límite en cualquier momento, y creo vos lo tenés en cuenta, eso también, Bocha, es donde uno se da cuenta que tiene que hacer algo. Y es lo que hicimos. Sí, como vos decís, pertenecemos a una misma generación que nos ha tocado experiencia diferente, meternos en un baile que jamás pensamos, ¿no es cierto? Yo como preso político, ¿no? En la dictadura militar, y viendo esas contradicciones de la sociedad nuestra, de nuestra historia argentina, ¿no? Un gobierno dictatorial, ¿no? Que de repente hace un hecho que quedará en la historia, porque el 2 de abril, por más que haya sido un gobierno militar que lo hizo, y un gobierno que las características que ya todos sabemos, terminador, que tiró contra su propio pueblo, el 2 de abril la gente salió a la calle, pero bajo esos sentimientos sagrados de patriotismo que mamamos desde chiquito, ¿no es cierto? De que por fin las Malvinas volvían a estar entre, como dice Atahualpa Yupanqui, que entre las salas, la íbamos a tener de nuevo, entre nuestra sala, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Por un lado, y encima un escenario que no sé cómo llamarlo, porque estaba el Mundial, ¿te acordás? Y todo el mundo mirando el Mundial y mirando la guerra, una cosa que era un escenario, no sé cómo llamarlo, una mezcla de tragedia y de, no sé, de fiesta del Mundial, era una cosa que, una confusión absoluta, ¿no? Y claro, como vos decías, nos tocó madurar de golpe. Nunca soñamos de que el enemigo iba a estar cara a cara, mirándolo, sin vueltas. Y me queda un poco lo que vos dijiste recién, que cuando hablaste con los oficiales ingleses y que decían que reconocieron lo absurdo de la guerra, también nos da una gran esperanza eso, ¿no es cierto? Como que la humanidad no va a permitir, ¿no es cierto? O ha llegado a un momento de desarrollo, a un tiempo de desarrollo, de que hay cosas
que no son tan fáciles de admitir, ¿no? De matar por matar, porque se decían, si el enemigo bien te podría haber matado ahí, ¿no es cierto? Diciendo, mira, aprovecho para tirarte porque estoy autorizado, ¿no es cierto? Y venir con la reflexión, por ahí uno le da una pequeña esperanza de que el mundo no es tan cruel como parece, aunque sí, la crueldad sabemos que está en todos lados. Sí, es así. El tema es, por ahí, cómo llegan al convencimiento del ser humano, porque, por ejemplo, yo tengo compañeros que me han contado que los han levantado heridos, mal heridos, los recuperaron y los pasaron al barco argentino, o sea, al barco hospital argentino, que en este caso, bueno, puede ser el Bahía Paraíso o el Almirante Irizar. Entonces, claro, vos analizás y vos decís cómo. Por un lado nos dijeron que te los degollaban, los gurkas, que los mataban. O sea, eso lo vimos nosotros después, ¿no? Obviamente, es ahí dentro de Malvinas no lo vimos. Pero, claro, queremos armar este rompecabezas y nos cuesta mucho armarlo. Nos cuesta mucho armarlo porque tenemos muchas contradicciones. Y esas contradicciones van en todo sentido. En el hecho de cuando vos bendecís las armas para matar y vos decís, ¿cómo? A ver, no, bendecir las armas para matar me molesta un poquito. Seguimos adelante y me dicen después, encontramos cosas que no son como las dijeron. Llegamos acá, regresamos y nos encontramos con que el pueblo nos da vuelta la cara. Pero nos da vuelta la cara y nos enteramos mucho tiempo después por qué nos dio vuelta la cara. Cuando nos empezamos a reunir, compañeros que habían estado en el crucero General Belgrano, que salieron del crucero General Belgrano, los trajeron antes de que finalice la guerra, nos cuentan, dice, ustedes no se imaginan lo que era el continente en el momento que ustedes estaban en guerra. En el momento que ustedes lo estaban matando, acá no se daban cuenta. Pero claro, toda esa información errónea que recibió cada uno del pueblo argentino, cuando nosotros regresamos, fue lo que hizo justamente ese choque. Encima nosotros encontrándonos en una situación donde tu cabeza cambió, crecimos de golpe, nos encontramos con nuestros compañeros de nuestra edad y no coordinábamos, no podíamos tener una conversación correcta. Supongo que te ha pasado eso, porque es normal. O sea, las situaciones límites en algunos casos llevan a cosas que uno no se imagina. Y lamentablemente nos costó mucho empezar a hablar esto. Mucho. No hay que olvidarse que nosotros teníamos prohibido hablar el tema Malvinas. Cuando se pudo, la mayoría ya estaba agotado y se ocultó. Y al estar agotado, sucedieron estas cosas que sucedieron. 400 y pico de suicidios. 400 y pico de soldados que no tuvieron la posibilidad de que alguien los escuche, de que alguien los abrace. Wow. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que te va dejando? Por eso justamente lo que uno busca, y yo he escuchado gente que ha entrado a la sala y dice, hoy me da miedo entrar. Siempre digo, no les dé miedo entrar, porque no vamos a matarlo con la guerra, no. Nosotros queremos que vea esto para que no vuelva a pasar, para que su hijo no lo pase, su nieto no lo pase. Esa es la idea nuestra, eso es el fin nuestro. Y hoy, hace poquito, estando ahí en Nogoyá, ahora el 2 de abril me tocó ir a Nogoyá, y justamente una de las cosas que se tocó fue esto, el tema de que hay que dejar de hablar de la guerra. Sí hay que contar la historia, porque él me dice, si ustedes son historia, no vas a contar una historia, son ustedes la historia. Sí, tenés razón, pero hay que contarla para que se comprenda que no tiene que volver a pasar. Por suerte nosotros peleamos contra soldados, no peleamos contra civiles, no mataron, no murieron civiles. Eso fue una de las grandes ventajas. Lo que hoy hablaban de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hay de todo. Lo que está pasando hoy día, hay de todo. Esa es la parte peor todavía, supongo, ¿no? La soberanía, nosotros si hablamos de soberanía, ¿no?
Por otro lado, ¿no es cierto? Nuestro pueblo, educado en su historia, piensa que algún día las Malvinas serán Argentina, ¿no? ¿Cómo vos ves el futuro en ese aspecto? Lo que se ha hecho, por ejemplo, en los sucesivos gobiernos a nivel a nivel internacional, en los digamos diferentes foros mundiales, Naciones Unidas, por ejemplo, los gobiernos han estado a la altura, digamos, de yo esas, hasta ahora demandas. no he visto ningún gobierno que realmente vuelque algo seguro con respecto a la recuperación de Malvinas. Hoy día estamos en una situación muy complicada. Hoy día se le cedió mucho terreno o mucho mar, como quieran llamarle, que para nosotros es muy importante, para la Argentina es lo principal. Hoy día las cosas también han cambiado mucho en lo que vemos dentro de nuestro continente. Estamos dando mucho lugar a gente que no le corresponde el lugar. Estamos dejando de lado a aquel que tiene raíces realmente nacionalistas argentinas, esas raíces que algunos las llevamos adentro, y que si algo sucede ahí, algún cambio, va a ser, me parece, a través de los pueblos. Nosotros estuvimos en el 2012 en Malvinas, fuimos 3 de acá de Concepción del Uruguay, que tuvimos la suerte de volver entre comillas, porque nos tuvimos que pagar el viaje, tuvimos que agachar la cabeza y hacernos firmar el pasaporte por los ingleses para poder entrar. Entramos como turista, pero también logramos hablar con muchos de la gente del lugar, más que nada los kelper, y la información que nos dan por ahí es totalmente distinta a la que nos han mostrado siempre. Yo lo he contado varias veces ya, pero bueno, el tema del estudio es muy básico para que no crezcan intelectualmente, para ser fáciles de dominar. El lugar es manejado por 4 personas que le llaman 4 consejeros legales. Son dueños de todas las empresas del lugar. Si bien hay un gobernador, es solo protocolar. La moneda que usan es un bono, libra Falkland. Tengo las monedas, así que no hay duda de que las existe. Tal es así que cuando la vas a cambiar te dan menos dinero, como pasa con el dólar. Y la salud también es muy básica. Ellos tienen un colegio primario, secundarios, pero el secundario le pasan solamente películas. Los becan a estudiar para que vayan, completen sus estudios en Gran Bretaña y vuelven, porque no pasaron el examen de ingreso, a la mayoría, solo algunos que se preocupó. Los vuelven y le pagan un subsidio de por vida, pero viven ahí y no hacen absolutamente nada. La señora misma está con 2 nenes enseñándole a hablar otro idioma porque lo va a mandar a estudiar a Chile. O sea, es una locura, pero es así. O sea, entonces, claro, yo le pregunto, pero está bien, y en el resto de las cosas, y es todo lo mismo, me dice. Antes, yo recuerdo, mamá me contaba, siempre recibían cosas desde el continente, desde Argentina, frescas. Hoy pasa por tantos lugares, dice, para llegar acá. Viene de Argentina, pero pasa por tantos lugares para llegar acá, que cuando llega acá ya no sirve. Entonces dice, no sé si no nos conviene que estemos juntos. El problema es cómo evitamos el resto. Pero claro, como todo es un negociado, eso muchas veces yo he escuchado en la televisión que dicen Gran Bretaña no puede soportar el mantenimiento de Malvinas. Es mentira. Y totalmente mentira. Lo que lo mantienen son los consejeros legales, que son los dueños de las empresas, petróleo, turismo, pesca y pesca. ¿Cuánta plata se llevan en pesca? Mucha. Tienen bastante control en un montón de cosas. Hoy día que se le amplió la zona que tenían marcada ellos, ya abarca gran parte del mar argentino, y una parte de la Antártida ya la perdimos. Y sí, alguno me va a decir, ¿de dónde sabes? No, es que lo están diciendo, lo estamos viendo. Y entrar en cualquier lugar, nosotros entramos en un montón de información y tratamos de averiguar si es real, obviamente, y es así. Hay lugares que sí, Argentina dejó, no los pudo seguir manteniendo, no pudo seguir ocupando. ¿Qué hizo? Hoy día están ellos. Y así sucesivamente. Así que los imperios
Los imperios no se equivocan, No, ellos tienen una se van a política totalmente clara y los pueblos, como yo estaba leyendo en un comentario de RT, que es una cadena rusa, que hablaban unos historiadores y bueno, entre los comentarios que decía de que el hundimiento de los barcos que hizo Argentina a los ingleses fueron gracias a las coordenadas que dieron los satélites de ese entonces la Unión Soviética, ¿no? Y hay una cuestión que, bueno, hay dos historiadores que dialogan y que dan su opinión, a veces no coincidente, pero hay una que dice que después de Malvinas, la apreciación que tienen los pueblos de nuestra Latinoamérica con respecto a los Estados Unidos cambió diametralmente. Dice, como diciendo que si hay algo que perdieron los Estados Unidos, porque acá hablemos de que Estados Unidos tenía que ser hundiendo para todo lo que ellos habían firmado a través del TIAR, ¿no? Que nos traicionaron, y de esa idea que ya venía desde el siglo XVIII, de la doctrina Monroe, América para los americanos, pero ellos considerando que nosotros somos el patio trasero, esos términos que tanto aparecen en la historia, ¿no? Para nosotros somos el patio trasero. Pero hasta los años 60, 70, es decir, la gente tenía una apreciación muy, digamos, benévola con respecto a los Estados Unidos. Era como, en nuestra historia siempre hubo alguien que quería que seamos como ellos, ¿no es cierto? Pero Malvinas hizo un crack en eso tremendamente y los pueblos latinoamericanos vieron cambiar un montón de cosas con respecto al imperio, ¿no? A tal punto que yo me acuerdo otro hecho que ya viene con respecto a los brasileros, ¿no? Es decir, Brasil siempre tuvo una doctrina, por ejemplo, militar con respecto a los argentinos, ¿no es cierto? Era una doctrina que se llamaba de las fronteras vivas. Brasil tenía una idea expansionista de su territorio. A partir de Malvinas, y esto lo leí una vez de un general brasilero que lo entrevistó Clarín, que ellos cambian totalmente la hipótesis de conflicto, lo que llama, ¿no? Ya ellos no consideran que deben expandirse para el resto de Latinoamérica y tener muy en cuenta de que esto, como usando una palabra muy actual, vienen por todos, porque Brasil descubre los yacimientos de petróleo del Presal, enfrente de Río de Janeiro, que son gigantescos. Entonces ahí ellos cambian totalmente la doctrina militar de Brasil, ¿no? Claro. Estamos hablando de la séptima potencia mundial, ¿no? Ya empiezan a encargar submarinos nucleares que no los tenían, no sé si todavía los tienen, pero la guerra de Malvinas provocó cosas tremendas que a veces uno no las trae arriba de la mesa, ¿no? Y nos lleva a esa reflexión de que quién son nuestros hermanos, quiénes son nuestros aliados en esta demanda, ¿no? que eterna que tenemos. Sí, en realidad nosotros, yo creo que hoy en ese momento había que dudar hasta de la sombra, porque nosotros tuvimos hasta el Uruguay en contra nuestro, en cierta forma. Sin que nadie se diera cuenta, ellos atendieron a los heridos y abastecieron con combustible los aviones ingleses. Lo de Chile, bueno, era algo lógico, pero lo del Uruguay no era tan así. O sea, no pensamos, a pesar de que, bueno, estábamos en un momento donde todos los gobiernos eran gobiernos de facto, entonces, bueno, por ahí puede pasar ese tema, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros hubiésemos, son hipótesis, son cosas que por ahí no tienen hoy día mucho que hablar en ese sentido, pero si nosotros hubiésemos combatido realmente con Gran Bretaña solo, ya hubiese sido la cosa diferente, muy diferente. Y eso está dicho en muchos casos por los mismos generales. Hablaron justamente con respecto a lo que era pocas horas más de combate y nosotros no aguantábamos. Pero claro, se sabía cómo venía todo el resto. Ya estaban los submarinos preparados para tirar al continente, y justamente es eso lo que fue frenando un poco el resto de las cosas. No creo que hubiésemos podido
aguantar mucho más de lo que aguantamos. Se aguantó demasiado. Yo siempre hablo del comandante nuestro, Carlos Hugo Robacio, que en ese último lugar que estuvimos combatiendo hasta las 2 de la tarde, en ese lugar se unieron de todos los batallones. Yo creo que fue una de las grandes cosas que suceden en los seres humanos. Olvidan el lugar donde están, olvidan su cargo, o sea, la jineta ya no existe, que sería lo que lleva como insignia para ser un poco más que el soldado. Y entonces llega el momento donde vos te unís. Y fue ahí, en ese lugar, en lo que fue Sapperhill. Ahí había pilotos que habían quedado sin sus aviones, mecánicos de piloto, había de todas las fuerzas existentes en el lugar. Fue un grupo que se armó porque el resto ya estaba prisionero a eso de las 10:30 de la mañana en el pueblo, que es la foto que siempre vemos, que están sentados en el pueblo. Nosotros todavía no estábamos ahí. Y bueno, eso no sé por qué, pero por diferentes causas llegamos a ese lugar. Nosotros teníamos ya un trayecto para hacer cualquier cosa y nos teníamos que cambiar de lugar, pero no todos aceptaron el mismo trayecto y bueno, algunos cayeron prisioneros antes. Y ese combate fue el que dignifica más que nada al batallón nuestro, pero en realidad que era el batallón 5 de Infantería de Marina. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de ese batallón, la cabeza sí era del batallón 5, que era el comandante Carlos Hugo Robacio, pero el resto también había gente de otros batallones. Entonces creo que también por ahí dignificamos un solo sector y fueron varios los sectores que combatimos hasta agotar munición. Y una de las más importantes que nos toca, que creo que fue lo que nos levanta un poco el ánimo de todo lo que sucede, fue entrar desfilando al pueblo con las armas colgadas en el hombro. Para nosotros, yo creo que justamente ahí va lo que hoy hablaban con respecto a ser chiquilines. Fíjense lo que uno siente, el orgullo que siente por tener encima el arma y entrar desfilando al pueblo. Crece desde el pie. Vamos a una cortina, Musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. La otra radio está en el 90.9. Sobre la costa del río Uruguay, a menos de 3 horas de Rosario, Colón te espera. Cálidas y confortables aguas termales, naturaleza, historia, casinos, gastronomía de alto nivel y un mundo de sensaciones aguardan por vos. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Conoce más en www.colonturismo.tour.ar. Un lugar para que los más chiquitos aprendan divirtiéndose en un ambiente familiar y seguro. Inscripción abierta para niños de 45 días a 4 años en salas separadas. Horario de 7 a 13 horas. Jardín materno infantil Garabatos. Música, expresión corporal, educación física, taller de inglés y taller de cocina. Jardín materno infantil Garabatos. Estamos en Erauskin 81, teléfono 42 79 12. Comenzá tus mañanas informado, junto a Juan Antonio Izaguirre y Concepción Siglo XXI. Entrevistas, comentarios, análisis, deportes y repercusiones minuto a minuto en la web. Concepción Siglo XXI, por Radio Total. Radio Total está donde vos estás.
Escuchanos por la 90.9 de tu dial o desde tu compu o celular en www.radiototalfm.com.ar. Radio Total, siempre otra radio. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas. Kiosco Full, Combatientes de Malvinas y Mitre. Galletitería Chocolandia, el 9 de julio 1012. RM Repuestos, en Mosconi 1076. Todo para el tren delantero y suspensión de autos importados y nacionales, abiertos los sábados por la tarde también. Bien, y tenemos en este programa otra invitada, ¿sí? La profesora Mariela Sato. Antes de darle lugar a Mariela, vamos a invitar a todos aquellos que quieran auspiciarnos también en este programa a que lo hagan, contactándose a través de los medios que les hemos nombrado al principio. Y bueno, nosotros también les vamos a agradecer esa colaboración para poder sostener nuestro programa. Y aún antes de darle pie a Mariela, yo quería recordar, ya que nosotros estamos en esta agrupación, que es una agrupación kirchnerista, ¿no? Un acto del gobierno kirchnerista por allá por el año 2012, que fue reconocer a las mujeres que participaron en la guerra, que eran las grandes desconocidas, ¿sí? Un grupo de enfermeras y de instrumentadoras quirúrgicas que fueron reconocidas. Inclusive en página 12 salió un reportaje a dos de ellas, y comentaban que las habían comparado con aquellas grandes mujeres que fueron a la guerra, como por ejemplo Juana Zurduy. Eso sucedió en el gobierno de los 12 años del kirchnerismo, ¿sí? Bienvenida, Mariela. Le vamos a dar la bienvenida a esta profe de historia que nos va a enmarcar un poco la situación socioeconómica, política, histórica y de cómo surge este conflicto de Malvinas, ¿no? Que no es del siglo XX, sino que viene de mucho más atrás. Entonces, bueno, bienvenida, muchas gracias por estar. Y gracias por invitarme. Lo dejamos en tu voz a esto. Bueno, bien, en principio gracias por la invitación. El conflicto de Malvinas es algo que data de largos siglos, por lo menos desde el siglo XVI, ¿sí? A partir de que surge el encuentro o la invasión, ¿sí?, de los españoles a nuestro continente, desde ese año, por lo menos desde el año 1502, que las islas es un territorio de disputa entre los españoles, los franceses y los ingleses, ¿sí? Inclusive en el conflicto han intervenido hasta los holandeses, ¿sí? O sea que es un conflicto que viene desde por lo menos el año 1502, un territorio que hasta el día de la fecha es un territorio no autónomo, considerado de esa manera por las Naciones Unidas, y que no tiene todavía, digamos, una soberanía definida, ¿sí? Como les decía, comienza, digamos, esta larga disputa desde el siglo XVI. Lo que nosotros tenemos por ahí, mayores registros, comienzan a partir del año 1833, con el gobierno de Rosas, ¿sí? En donde ahí hay, digamos, uno de los... Es como que para la historiografía, ¿sí? Es como que ese es el puntapié inicial de la disputa, pero sin embargo esto es algo que viene de 3 siglos antes. Y bueno, 1833, después nuevamente en el año 1946, si mal no recuerdo, en las Naciones Unidas se vuelve a tratar este tema, ¿sí? Y finalmente las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido, digamos, llegan a un punto de tensión en el año 1982. El contexto que rodea a este conflicto siempre es interesante, digamos, enmarcar los contextos en los aspectos internos y los aspectos externos, ¿no?
venimos, digamos, de un contexto en el cual el Reino Unido, una potencia imperialista históricamente, así lo ha sido, sí, digamos, fue la potencia imperialista por excelencia durante el siglo XIX y el siglo XX. Tiene a una de sus figuras, digamos, de rigor, la Dama de Hierro, así era conocida, ¿sí? La primer ministra Margaret Thatcher, que va a ser quien se ponga el hombro y sea la cara visible de este conflicto, ¿no? Por el lado del Reino Unido. Y en nuestro país el contexto interno creo yo que tiene muchas similitudes con lo que pasa hoy en día, ¿no? Fíjense que el conflicto estalla el 2 de abril, ¿sí? Y sin embargo, el 30 de marzo de ese mismo año tenemos, en un contexto de dictadura militar, con lo que implicaba eso, tenemos una de las primeras movilizaciones de la CGT, ¿sí? Que si bien no llegan a Plaza de Mayo y demás, pero los trabajadores salen a la calle en época de dictadura, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da la pauta a esto de que la dictadura militar estaba mostrando ya todos los, ¿cómo decirles? Todos los síntomas de una decadencia, ¿sí? De una decadencia que lamentablemente se llevó vidas, ¿sí? La de 30.000 desaparecidos, pero a su vez también la decadencia económica, la decadencia política. Hablamos de un contexto de inflación, de recesión, de congelamiento de los salarios para los trabajadores. Entonces, por eso, digamos, todo esto es lo que lleva a que el 30 de marzo los trabajadores se movilicen, ¿sí? Algo sumamente importante en un contexto de dictadura que era impensado, digamos, en esa época, ¿no? Bueno, ustedes lo han vivido, yo lo he leído, ¿sí? Ustedes son los protagonistas. Yo lo he leído y eso es lo que he interpretado de lo que leí. Acá en Constitución de Uruguay, el 30, se apagaron todas las luces de la Plaza Ramírez, nos metimos todos en la Basílica. Mirá. Y la gente estaba en las puertas de la Basílica, después entramos todos, y bueno, había fuerzas militares y de gendarmería por todos lados, y cuando estábamos dentro de la Basílica, nunca vi sacar tantas fotografías, miles de fotografías sacaron a todos nosotros. Y la gente, antes de entrar, la consigna que ya venía de la CGT, que era paz, pan, trabajo, ¿no es cierto? Había que decir paz, pan, trabajo, gritar, nada más de eso. Y la gente le agregaba la dictadura abajo. Uh-huh. Yo me acuerdo de ese 30 del año 82. Y nadie iba a pensar que 2 días después... Exactamente. Que 2 días después el presidente de ese momento... Ramón Galtieri, no me acuerdo. Leopoldo, sí. Decida invadir las islas, decida tomar posesión de las islas, ¿no? Creo que esto también, a ver, ¿por qué digo que estos son apreciaciones personales, ¿no? Pero ¿por qué digo que esto tiene por ahí similitudes con lo que pasa hoy? O sea, por un lado vemos a los trabajadores movilizados y en las calles. ¿Y cómo acallamos a los trabajadores? Con los sentimientos nacionalistas, ¿sí? Siempre hay un chivo expiatorio que intenta callar, ¿sí? Las voces de las masas. Y lamentablemente en este caso fue el intento de salida victoriosa del gobierno militar mediante un conflicto bélico que lamentablemente significó la pérdida de 650 vidas, ¿sí? De nuestro lado, del lado de ellos también, ¿sí? Un número menor, pero vidas al fin y al cabo, como la de todos. Y que yo siempre hay algo que reflexiono, ¿no? Y que me pasó lo mismo cuando pasó lo de el Ara San Juan. ¿Hablamos de héroes o hablamos de víctimas? Me parece que personalmente hablamos de víctimas del Estado, ¿no? Porque
estos jóvenes, creo que la mayoría eran de la categoría 68, 69, ¿sí? Fueron los que fueron convocados al servicio militar, ¿sí? Jóvenes de entre 18 o 20 años, como sabemos, que no estaban capacitados, y más con una negligencia por parte del Estado de haberlos llevado a ese lugar y combatir en esas condiciones. Entonces, siempre pienso, ¿no? ¿Son héroes o son víctimas? ¿Sí? Son víctimas de la negligencia de este Estado, y que obviamente otra de las cuestiones a remarcar en el contexto de la guerra de Malvinas es la cuestión de la violación de los derechos humanos que se dan adentro de las islas, ¿sí? Porque por un lado tenemos la desaparición, ¿sí?, de militantes, civiles, etcétera, etcétera, que desarrolló la dictadura durante esos años, pero también tenemos un contexto de violación de los derechos humanos de los soldados, de los combatientes, ¿sí?, de los combatientes que eran sometidos a torturas. Bueno, hay muchas películas que los documentan, y sus relatos también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso que vos decías, ¿no?, dentro de las... llamémosle dentro de las conquistas del kirchnerismo, creo que fue instalar nuevamente ese concepto, ¿no?, que durante mucho tiempo quedó como en el olvido, ese juicio nuevamente a esos generales que estuvieron involucrados y que torturaron, y que, bueno, y que ya sabemos en qué condiciones terminaron estos soldados, ¿no? Bueno, la importancia de hablar también de la violación de los derechos humanos, ¿sí?, de todos los vejámenes que se cometieron en el interior de las islas. También son víctimas, ¿sí?, de un Estado represor, de un Estado violador, y que no respetó las garantías y los derechos constitucionales de sus ciudadanos, ¿no? Vos dijiste un contexto interno y uno externo, ¿no es cierto? El contexto externo de ese momento, estábamos en plena Guerra Fría, es decir, el mundo estaba dividido en dos, ¿no es cierto? Por un lado, la Unión Soviética con el campo socialista, y por otro lado lo que se llamaba Occidente, ¿no?, que hablemos de los países europeos alineados en la OTAN, que una fuerza militar que hasta el día de hoy está, ¿no es cierto? Y bueno, lo que se anteponía o lo que se contrarrestaba a la OTAN era el Pacto de Varsovia, que era el equivalente a la OTAN, pero del otro lado, ¿no? Claro. Bueno, en ese contexto internacional se desarrolló la guerra, ¿no? Y hubo unos hechos que Rusia le compraba, en la Unión Soviética en ese momento le compraba cereales a la Argentina. Primero se los compró a Estados Unidos, y Estados Unidos no le vendió más a la Unión Soviética. Entonces buscó nuevos mercados y vino acá a la Argentina, a la Unión Soviética, a comprar cereales. Se veían los barcos que entraban en Buenos Aires con las chimeneas, con las joyas y martillos, yo me acuerdo. Y bueno, ahí se dio unas cosas que de entrada lo dijimos, ¿no? Las contradicciones que había, ¿no? Porque no vamos a pensar que la dictadura militar tenía alguna simpatía con los comunistas, ¿no es cierto? Pero por otro lado le vendía cereales, y muy grandes cantidades de cereales, ¿no? Y la Unión Soviética, como que una de las cosas que le agradeció es dándole la posición de los barcos ingleses, que gracias a eso hundieron como más de 10, ¿no es cierto? Y qué pérdida que hubo en el conflicto, gracias a la asistencia de la Unión Soviética. Y qué contradicción, porque había contradicciones por todos lados, ¿no? Es decir, estos tipos que eran anticomunistas, confeso, y lo puedo decir yo que pertenecía en ese momento a la Juventud Comunista, y que estuve preso 2 veces en la dictadura militar, y por otro lado vendiéndole trigo a los que ideológicamente estaban del otro lado. Y por otro lado estaba el tema de que la Argentina va a un conflicto, ¿no?, porque había prestado unos servicios muy, muy sucios a Estados Unidos en la guerra en Centroamérica. No sé si eso era así, ¿no? Es decir, fueron estos militares muy bien preparados para los conflictos internos, para hacer el trabajo sucio. Creo que fue un batallón, algo así, no me acuerdo muy bien,
no sé si eran los conflictos en Centroamérica, en Nicaragua. Y bueno, y como que el gobierno argentino dice, bueno, en un conflicto Estados Unidos nos va a tener que apoyar porque nosotros ya le hicimos los favores esto. Un error absoluto, ¿no? Pensando que iban a dejar a sus amigos de toda la vida, ¿no? Ese más o menos era el contexto internacional, ¿no? Era también muy contradictorio y confuso, ¿no? No se podía entender las cosas que pasaban en esa época, ¿no? Sí, pero vos decís sí, que es contradictorio, pero esta misma lógica de dictaduras y alianzas con la Unión Soviética y demás fue lo que se dio también en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Digamos, en esta supuesta huida o no de Hitler, que eso es digamos, algo anecdótico para la historia, pero una de las teorías, vieron que la historia es una construcción, ¿sí? Una de las teorías habla de que justamente Hitler fue salvado, entre comillas, ¿sí? por Estados Unidos para pelear contra el comunismo. Digamos que en estos contextos creo que la derecha siempre sabe para dónde manejarse. No sé si es contradicción o alianzas de último momento, estrategias, ¿no? Estrategias. No, incluso cuando en la guerra estaban los aliados, es decir, contra Alemania, es decir, los comunistas aliados con Occidente contra Alemania. No bien termina la guerra y se aclarecen los tantos y empieza la Guerra Fría, ¿no? Que, bueno, creo que estamos con el tiempo medio justo, sí. Pero Juan nos está haciendo ya unas señas de siempre. Hace una seña con el dedo sobre el cuello que no sé qué quiere decir. La invitamos muy poco, una hora, che. Queremos comprometerte para otro día. Bueno, cómo no. Y vamos a hablar encantada. con más tiempo, ¿no es cierto? Encantada. Bueno, nos vamos. Gracias. Un placer, Mariela. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos, Dios mediante, nos escuchamos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Iba a decir un chiste que no lo voy a decir. Nos vemos todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita crece desde el pie. Crece la pared. Radio Total, en el 90.9 del dial. Reavi, ¿cómo funciona?